Buenas tardes a todos, soy Alison Pazmiño, estudiante de nivelación de la carrera de Marketing Digital paralelo A. El día de hoy estaré hablando de algunos puntos en específico dentro de las normas APA séptima edición. Como primer punto contamos con la cita parentética, en la cual se incluye, como lo indica su nombre, entre paréntesis, al final de la oración o párrafo donde se ha citado una idea o datos importantes. Añadiremos la información del autor y la fecha de publicación. Como podemos ver en la siguiente imagen, que en la parte que está subrayada de color verde, aquí se abren los paréntesis sin antes añadir un punto y vamos a colocar el apellido o los apellidos de los autores según corresponda, el año de publicación y de ser necesario el número de página, así cerrando el paréntesis por ende la citación. La ubicación de dicha cita se encuentra al final de la frase citada previamente. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero usando palabras propias del escritor, como también el uso de sinónimos. Al momento de citar es necesario incluir el apellido del autor y año de publicación. Aquí encontramos dos tipos de parafraseo, el parafraseo narrativo y el parafraseo parentético. En el parafraseo narrativo se considera en sí una cita indirecta, ya que se menciona al autor antes de expresar la idea seleccionada con nuestras propias palabras, es decir, antes de la información reelaborada o parafraseada. Como podemos ver en la siguiente imagen o en el siguiente ejemplo, primeramente vamos a añadir el apellido, los apellidos de los autores y entre paréntesis añadiremos el año de publicación de dicha fuente. Posterior a ello vamos a colocar la cita parafraseada o reelaborada. Como segundo punto encontramos el parafraseo parentético, en donde nosotros vamos a citar la información de una fuente sin copiarla textualmente, es decir, de manera explícita, en la cual nosotros vamos a usar nuestras propias palabras. Y añadiremos la información del autor y año entre paréntesis al final del párrafo u oración parafraseada. Como podemos ver en la siguiente imagen o en el siguiente ejemplo que ha sido subrayado de color verde, añadiremos tanto el apellido, los apellidos de los autores y el año de publicación en un solo paréntesis. Y al final colocaremos un punto. La ubicación de dicha cita se encuentra al final de la frase que ha sido parafraseada o reelaborada. Continuamos con las reglas según número de autores. Nosotros, para poder citar a los autores junto con las fechas correspondientes, se llegan a presentar distintas variaciones dependiendo del tipo y cantidad de autores. Como podemos ver de manera resumida en el siguiente cuadro, vemos que contamos con una variación tanto dependiente del tipo de autor y el tipo de citación, sea narrativa o parentética. Los autores pueden ser citados por su primer apellido o ambos. Y también podemos decir que si en la fuente original el autor une sus apellidos con un guión, al momento de citarse debe de mantenerse. Por ejemplo, sin unión se lee Ochoa Angrino 2015 y con unión Hoyos el guión Hernández 2020. Esto quiere decir que si de la fuente que nosotros vamos a citar el autor indica que sus apellidos van con unión, nosotros debemos de citar de igual manera. Este cuadro que ha sido mostrado previamente lo vamos a ir detallando a continuación. Cuando contamos con dos autores, vamos a citar los apellidos separados por una I, tanto en las citas narrativas como parentéticas. Por ejemplo, García y Méndez, 2017. Otzen y Monterola, 2017. Ravenhill y De Visser, 2018. Cuando se trata de tres o más autores, vamos a citar el apellido del primer autor seguido de et al, el cual significa y otros, desde la primera citación, como lo es en el siguiente ejemplo donde nos indica que Morrison et al, indicando que Morrison es el primer autor. Cuando contamos con tres o más autores en fuentes diferentes con igual año, nosotros debemos de citar hasta el apellido en que se diferencian las fuentes para nosotros así evitar la ambigüedad, es decir, evitar confusiones al momento de citar. Como podemos ver en el siguiente cuadro, en el cual nos indica la citación sin ambigüedad, encontramos dos fuentes diferentes. Pero nos fijamos que cuentan con dos autores similares, como es Kapoor y Bloom. Sin embargo, el tercer autor en cada fuente varía. En la primera es Montes y en la segunda es Zucker. Al hacer esto, los autores que nos evitan la ambigüedad o la confusión en ambas fuentes, vamos a añadirle et al, ya que se trata de tres o más autores. Cuando hablamos de un autor corporativo, se pueden presentar dos tipos de situaciones. Una de ellas es cuando la organización no cuenta con siglas, se sigue usando el nombre completo en las siguientes citaciones. Y la segunda es
que si la organización cuenta con siglas, la primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. Por consiguiente, se cita solamente la sigla. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas viene a ser el nombre completo y en paréntesis nos indica que debemos de colocar las siglas y en este caso el año de publicación. Por consiguiente, nosotros solo vamos a citar en las demás citaciones de las siglas de dicha organización. Como anteriormente ya hemos explicado, junto con el nombre completo y las siglas en el paréntesis, ahora únicamente vamos a colocar en paréntesis el año de publicación y antes de esto las siglas de dicha organización. A continuación veremos otras situaciones de citación, que en total son 4. Como primera situación encontramos a la cita de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis, donde para nosotros citar varias obras de un mismo autor en la misma fecha, vamos a agregar letras al año, es decir, en orden alfabético, dependiendo del orden de aparición de las obras en el texto. Por ejemplo, Douglas 2019 A. Y en el segundo ejemplo, Douglas 2019 B, en donde básicamente nos indican que la primera obra es aquella que tiene en su año de publicación la letra A y el segundo es la que tiene la letra B. Como segunda situación encontramos a la cita del mismo autor con diferente año, en donde nosotros debemos de indicar el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes, sean estos separados por un punto y coma. Debemos también de recalcar que los años de publicación van del menos reciente al más reciente, es decir, en orden ascendente. Por ejemplo, Jodlet 1984, punto y coma, 1986. Como tercera situación encontramos a las citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Si nosotros vamos a citar de manera continua 2 o más autores que comparten el mismo apellido, vamos a incluir la inicial del nombre de cada autor para lograr diferenciarlos. Por ejemplo, S. Freud 1921 y A. Freud 1960, en donde a pesar de que los dos autores comparten el mismo apellido, es decir, Freud, nosotros podemos diferenciarlo gracias a sus iniciales, es decir, a la S y a la A en este caso. Y última situación, encontramos a las cintas de fuentes con distintas fechas por reedición o traducción. Nosotros podemos encontrar en la misma fuente más de una fecha. Esto se debe a los procesos de reimpresión, reedición o traducción. En este caso, al momento de citar, incluimos las 2 fechas separadas con una barra oblicua o un slash. Por ejemplo, Piaget 1966, barra oblicua o slash y el año 2000, en donde básicamente nos está indicando que dicha fuente por el autor Piaget cuenta con el año tanto de 1966 como el año 2000. Bueno, hemos finalizado este video y agradezco mucho su atención. Espero que este video te haya ayudado a comprender de una manera más clara y concisa cada uno de estos puntos específicos y que así tú puedas seguir mejorando dentro de las normas APA.